y a los organizadores por darme ese espacio. De nuevo, una disculpa por los problemas técnicos. Voy a empezar compartiendo la presentación para empezar ya con la ponencia. ¿Sí se ve la presentación? Sí, perfecto. Entonces, el título de esta ponencia es Mirada de niña, mirada del exilio, la guerra civil de Cerezas. Narrar la guerra civil significa enfrentar desde el presente de la Enunciación un evento problemático que constantemente se vive y se reescribe en la memoria del testigo y de su comunidad. Significa, en fin, elaborar narrativamente un acontecimiento, es decir, como pone en evidencia Claudio Guillén, no simplemente un hecho, un dato histórico cualquiera, es una narración que implica, en primer lugar, significados personales y vivencias subjetivas de este acontecimiento, aunque sea a 70 años de distancia, como lo hace Aurora Correa en 2008, recordando su niñez en la Guerra Civil Española y su exilio como niña de Morelia. En segundo lugar, narrar significa afirmar la autoridad de una voz y, consecuentemente, de un discurso, en diálogo y en conflicto con una pluralidad de otros discursos, porque, como aclara Manuel Delgado Ruiz, la guerra civil nace de la exasperación de todo diálogo. Dicha voz, sin embargo, no coincide con la voz biológica del sujeto que enuncia, como una transparencia casi quijotesca podría sugerir. Es la instancia textual que, en palabra de Filinich, asume una forma fónica para introducir en el mensaje el signo de una presencia deseante. Es una voz que se construye narrativamente y en su función expresiva señala desde dónde el emisor habla, para quién, en qué momento, con qué autoridad y con qué potencial impacto sobre la comunidad. Al mismo tiempo, esa voz convoca una mirada en su aprehensión de referente histórico como juego interactivo entre sujeto y objeto. Esta voz y esta mirada son situadas por Aurora Correa en la figura de un personaje infantil, en el yo de una Aurora niña que narra su experiencia en el contexto de una guerra civil que invade su hogar y el espacio de su infancia, y así configura el duelo de la separación y la pérdida, hasta el exilio en tierra mexicana. En Cerezas, novela autobiográfica publicada en 2008, la guerra civil es retratada desde la mirada de la infancia, es decir, desde el punto de vista de la ficción de una Aurora niña. A esa Aurora, sin embargo, se le sobrepone la Aurora adulta que enuncia desde el testimonio del exilio, en un cortocircuito hermenéutico de significados. Hay entonces la narración de una constante cotidianidad en tiempo de guerra, porque en el destierro, como recuerda José B. Martínez, no hay territorio para la historia. Y entonces la memoria sigue viva y presente. Esta memoria se desprende narrativamente de lo que para la niña era el centro del mundo: su árbol de cerezas, su casa, el vecindario y las calles cercanas de Barcelona. De ahí la protagonista desprende su principal mirada sobre el mundo, fijando la linealidad de una rutina monótona y tranquilizadora, y sus rupturas frente a la aparición disruptiva de la guerra. En el espacio de esta ponencia analizaré cómo la autora construye literaria y discursivamente una mirada infantil y una mirada del exilio. En la novela encontramos a una niña protagonista que desde su árbol de cerezas lo observa todo. Desde ahí, en una tarde familiar cualquiera, de regreso del cine, observa el cielo cercano violado por los bombarderos. Escribe Correa: un avión partió los aires,
indefinible entre tarde y noche. Y lo siguieron otros con los silbidos histéricos, monstruosos de las bombas, y de inmediato el estridente sonar de sirenas de alarmas, las del puerto, las campanas del mundo metálico, enloquecidas, los gritos del barrio y las voces crispantes de los animales. La guerra como referente, así como ese avión, aparece entonces indefinible, a través de una voz interior, con palabras que enuncian desde lo subjetivo de la emotividad. Se requiere una mirada más distante, capaz de abarcar la pluralidad del barrio y registrar la forma exterior, gestual, de las emociones y gritos de los otros. Ese avión que parte en dos del cielo, borrando matices y graduaciones, parece recordar cómo la guerra civil vuelve radicalmente maniqueas las formas participativas de la guerra misma. La narración presenta una mirada retrospectiva, ahora adulta, dirigida hacia el pasado, a la guerra, pero sobre todo al territorio entrañable de una niñez marcada por la guerra civil y más tarde por el exilio mexicano. Desde ahí, en la primera parte de la novela, la más amplia, que reconstruye la dolça Cataluña de la infancia en una Barcelona periférica, el recuerdo construye un punto de vista infantil que coexiste con el adulto para apuntar a un escenario progresivamente corrompido por las tensiones de la guerra civil y las bombas nazifascistas. Sin embargo, la matriz autobiográfica y nostálgica de la mirada disemina diferentes focos perspectivos. En diferentes pasajes del texto, esta mirada configura una perspectiva que se muestra específicamente infantil en su relación despreocupada, lúdica e inclusive mágica con el mundo y la guerra que la niña observa. En la perspectiva infantil recordada, la guerra y su faceta mortífera es caracterizada por su poder de amargar la sonrisa, ennegreciendo el humor de familiares y ciudadanos. Como cuando el regreso a casa del padre se traduce en un gesto violento, una patada que desorienta a la niña, que como sujeto asiste a la escena y ratifica la mutación profunda que consume y corrompe las relaciones sociales en tiempo de guerra. Escribe Correa: quien sabe que un humor negro oscurecía el buen humor de mi padre. Entró sin los ronroneos juveniles para llenar de besos dorados a su Demetria y a su pequeñita consentida. El periódico en el bolsillo. Qué mal suceso de afuera pudrió su mente, que él reventó en el hogar. Olía la limpieza que tanto le gustaba, pero resbaló sin caer y sin más dio un puntapié al cuerpo de mi madre acuclillado. La mirada infantil, sorprendida en el espacio íntimo del hogar, vuelve a la guerra de afuera, de las calles y de los periódicos, un evento perturbador del espacio doméstico, un Heimlich, se podría decir en el sentido de Freud. El monstruo de la guerra invade el espacio sagrado de la casa y resignifica como no usual y desconocido ese espacio y su juicio. Lo observado produce entonces angustia en lo sincrónico del sujeto infantil, como en el recuerdo de la regresión de la conciencia adulta y su rebelión. Y esa violencia adquiere de reflejo una dimensión también discursiva, permeando el espacio del habla y de la enunciación. Así la misma niña, rompiendo el dique simbólico de la autoridad paterna y del usted, se expresa en un vete a la guerra con los fascistas, con un odio que la voz narradora declara asesino. Asimismo, y contigua en el espacio de la página, la mirada adulta reflexiona de forma moralizante sobre la materialización de la guerra civil como una áspera lucha de discursos contrapuestos. La guerra, dice, se apoderó de todos y de todo, entenebreciendo la vida nuestra también, a la manera española de alzar la voz, atropellando por imponer credos individuales. Qué dialéctica ni qué ternir, enredo de afirmaciones extremas, era la guerra hablada, locución a puñetazos, parientes que fueran, vecinos hermandados por añesca convivencia o años entrañables.
Retrospectiva, la mirada adulta recuerda enfrentarse de posturas ideológicas. En su crimen verbal, la guerra desenmascara toda su naturaleza intestina y fratricidad. Por otra parte, dentro de nosotros, enmarca y probando las motivaciones comunes configuran la posibilidad de una dimensión festiva de la guerra. Ahí donde la pasión febril nace de la pertenencia a una humanidad y una causa común, y reversa el escenario público con cantos que celebran la victoria esperada. Este aspecto llega a involucrar a los mismos niños, a pesar de su habitual exclusión del ámbito de la ciudadanía. Así los niños comparten con los milicianos bocadillos, sorbos de vino, dan su retórica. Hay tantos a pesar de las prohibiciones parentales. También juegan a la guerra en el papel de milicianos, alistándose fuera de su infancia. De esta forma, aún en el escenario experiencial de la guerra civil, bajo la mirada de la niñez, se encuentran espacios de imaginación lúdica en los despliegues de lo cotidiano, entrecortando lo trágico por descripción infantil, la realidad constantemente resignificada, reinterpretada, distanciamiento y poética, llegando a influir en la misma mirada de los adultos. Así un vendaje en la cabeza o el descubrimiento del origen secreto de las alarmas pueden convertir a una niña de 7 años en heroína. Asimismo, el acecho de un conejo perdido se convierte en una gran aventura para los dos hermanos en el descubrimiento de invaluables tesoros. Como objetos mágicos, los juguetes encontrados, un viejo triciclo y un rifle de corcho, cobran una nueva vida republicana. El hermano de la protagonista, Raúl, en un frenesí mimético, se transforma idealmente en miliciano. A Raúl, escribe Aurora Correa, se le acrecentó la fiebre romántica de los milicianos, y frota que frota, limpia que engrasa, consiguió que funcionara el mecanismo del gatillo. Le adoptó un cordel al que ató un corcho. Se caló la gorra y corrió a la calle dando tiros al aire para asombro y envidia de sus amiguitos. Aurora, en cambio, logra poner en marcha el pequeño triciclo y el juguete se vuelve una festiva maquinaria de propaganda. Rodaron las ruedas, giró el manubrio, como si fuera un potrillo de metal, y me lancé a pedalear más miliciana que todos los demás, y orgullosísima, porque mi madre le había atado una bandera republicana auténtica, como se le hinchaban los orgullos viendo a su pequeña camaradas. Otros tesoros esperan a veces tras las bombas y entre los despojos humeantes, hasta ser recogidos por las manos ingenuas de la niña. Ingenuas porque no puede más que ignorar las posibles implicaciones ideológicas que un objeto se encontrado conlleva y los consecuentes reproches de los adultos. La niña, por ejemplo, encuentra el rostro de un ángel entre las ruinas de un templo bombardeado, pero su gesto, inocentemente estético, choca con una incompatibilidad ética que la mirada adulta, aquí de la abuela, revela y se traduce en un reproche. ¿No ves?, la regaña la abuela, que es de la iglesia y que los curas bendicen a los militares sublevados. La narración exhibe entonces una continua metamorfosis lúdica y metalingüística de lo vivido en tiempos de guerra. Sin embargo, los espacios de resignificación no aparecen de todo accesibles para los mismos niños, cuando la perspectiva de los adultos se interpone como filtro, aportando significados que la mirada infantil no logra o no quiere alcanzar. Debe entonces intervenir el recuerdo en diacronía de la narradora adulta para colmar esos vacíos semánticos. Por ejemplo, frente al adueñarse por parte de los niños de espacios alternativos, la mirada adulta carga en sí significados alegóricos a posteriori. Escribe la autora. La guerra regaló a los niños el sistema del alcantarillado de la ciudad,
que yo conocía y transitaba. Y ahí jugábamos jardín inmundo de la vida, es cierto, pero más pacífico que el mundo de la calle, invadida por gente triunfalista, vengativa, matona, dolorosa de canciones, lloros, amenazas, ruegos, matando y muriendo. En las calles del alcantarillado, la rata chillaba, pero no cobraban viejas cuentas a sus congéneres asesinándolos. En el paisaje ciudadano que se transfigura física y moralmente, la Aurora niña y sus padres descubren en las alcantarillas un nuevo escenario para los juegos callejeros, más el espacio, en el cortocircuito de recuerdo adulto, se carga de patetismo, convirtiéndose frente a las ratas chillonas en un microcosmos simbólico que degrada a la humanidad fratricida de la guerra a un estado ínfimo y animal. Como se puede observar en la lectura de Cerezas, Aurora Correa recurre a la figura clave de la infancia como un puente hermenéutico alternativo hacia la historia. Esta figura infantil que la autora construye desde el recuerdo del pasado y desde el presente del exilio, autoriza una mirada por distanciamiento que marca su alteridad frente al mundo adulto y su visión. La ficcionalización del yo infantil autoriza el relato del drama de una guerra civil que invadió la cotidianidad y la intimidad de todo lo que podía llamarse hogar. Desde la ficción de la literatura y en diálogo con la historia, la infancia se hace portadora de una significación que nos rehuye de lo factual y de lo histórico como manifestación concreta de la guerra, pero lo trasciende, asentándose en la experiencia íntima y subjetiva y activando la función ejemplar de la memoria de la cual habla Todorov. ¿Por qué la guerra civil transforma los significados, pero a su vez la mirada infantil reescribe aquellos significados volviéndolos parte de una poética? Frente a esta mirada, solo el cerezo majestuoso permanece enterrado en su significado. La mirada infantil registra con realismo la impresión y su participación emocional, mientras la perspectiva adulta subraya el trauma con el metafórico trasplante que marca un cambio de pupila como punto de no regreso en la temporalidad de la experiencia. Este cambio guía la narración y la oscilación entre las diferentes alteridades del sujeto narrador. Es decir, en palabras de Mikhail Bakhtin, dos mundos diferentes se reflejan. Aurora, niña adulta, observa infragranti la maldad de referente guerra en el acto de envenenar todo a su alrededor, triste mágicamente como la saliva una por una a las cerezas. Muchas gracias.